Buenas noches a todos, o en el momento del día en que os encontréis. Ahora en Radio María, los que escucháis el programa, feliz noche en esta cuesta de enero que estamos afrontando, mirando este año nuevo con inquietud, ojalá con confianza, y también poniendo en juego este deseo de enfrentar con valentía, también con realismo, con sencillez, con simplicidad, con lo mejor de nosotros mismos y sin dejarnos atrapar por el miedo o por la desilusión o por la incertidumbre. Casi siempre hay herramientas y armas escondidas a veces en lo más duro de nuestra pobreza, de nuestra fragilidad. A veces en los momentos más complicados es cuando se revela una gracia o una secreta capacidad que hay en nosotros que nos viene regalada, que nos viene dada. Bueno, pues yo quiero vivirme así en este año en el que sentimos que nuestras fuerzas no son suficientes para afrontar lo que venga por delante, que además no sabemos lo que es. Acabamos de celebrar los 100 años del nacimiento de Chiquitunga, que dijo aquello que con miedo y cobardía pero me entrego. Alguna vez hemos repetido esa frase, que revela algo de lo que en verdad somos, que somos una fuerza muy limitada, somos una capacidad muy limitada y sin embargo en nosotros, según es nuestra confianza, siempre hay un más allá del límite que se convierte en una gracia que tenemos que descubrir en cada uno de nosotros, y como lo mejor de cada uno, del arte que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, va más allá de la técnica que nosotros controlamos, va más allá de nuestra capacidad, de aquello que nosotros sentimos como fuerza, y tiene que ver con un algo que se hace presente cuando nos fiamos, cuando nos confiamos, cuando dejamos a Dios que se haga presente como presencia que ilumina y como luz que se hace presente en medio de tantas noches y oscuridades. Bueno, pues más allá de este pensamiento filosófico, espiritual, quiero compartir con vosotros algo que tiene que ver con cómo mirar la realidad y cómo aproximarnos a ellas. Eso que tiene mucho que ver con Edith Stein, con Teresa Benedicta de la Cruz, que si no la conocéis, alguno de los que me estéis escuchando, os invito a que la descubráis, a que leáis alguna biografía de ella. Ya hemos hablado de Edith Stein varias veces. Pero quiero hablaros de algo que un poco me expone a las risas, a vuestras risas, y me alegrará que os riáis, y yo también me río de algo que me ha sucedido y tiene que ver con la mirada hacia la realidad y con la distorsión de la realidad, que nos hace pensar que las cosas son tal como las vemos. Bueno, lo dijo Ramón de Campoamor en el siglo XIX. Dijo que en el mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira, lo cual tiene que ver con nuestros prejuicios, con nuestra forma de mirar la realidad, con las gafas que nos ponemos, y cómo es tan bueno revisar nuestra forma de mirar la realidad, y cómo no es fácil encontrar personas que relativizan su propia manera de mirar las cosas y cómo son capaces de ponerse en cuestión y de también mirar desde otros ángulos y pedir a los demás también cuál es su visión de las cosas. Esta humildad que hoy nos hace tanta falta a todos los niveles, a nivel político, a nivel social, a nivel de trabajo, a nivel de responsabilidades, también a nivel de cualquier tipo de responsabilidad que tengas, como si eres jefe, como si tienes algo que está en tus manos, y cómo tienes que tener como una humildad para también compartir con otros
tu visión de las cosas y dejarte también aconsejar. Bueno, pues todo es del color del cristal con que se mira, claro, y es verdad que depende mucho de nuestra mirada. Bueno, pues os voy a contar una anécdota que además me permite hablar de la realidad vivida, juzgada y analizada. En estas Navidades he encontrado a mi oculista, que por cierto siempre muy agradecido por ella, porque me trata muy bien y me ayuda siempre con las gafas a enfocar y a regular mis gafas. Así que me he encontrado con ella y me ha ajustado las gafas, que estaban un poco, la verdad que las pobres un poco dislocadas seguramente de mi mal uso, de mi forma de quitármelas, de ponérmelas. Bueno, así que me las ha ajustado con mucha paciencia y me las ha regulado. Bueno, resulta que al día siguiente, estando en casa, yo, después de pasar la mañana y de estar en casa con mis hermanos, empecé por la tarde a no ver bien, a ver regular, a pensar que qué me habría hecho la oculista para que yo no viera bien las cosas, porque además me tocaba yo las gafas y decía, ¿cómo puedo hacer para yo mismo ajustar? Y nada, vimos una película por la noche, un ratito en casa de otro de mis hermanos, y también tenía yo dificultad para ver las cosas y me quedé así como, bueno, así fui a dormir. Así que por la mañana, o no sé si era por la noche, cuando después de esta incomodidad de mirar la realidad así, aquí viene seguramente la sonrisa o la risa, recibo un mensajito de mi hermana en que me pregunta, ¿pero tú no has perdido un cristal de las gafas? Y entonces miro mis gafas y descubro que me he pasado más de medio día sin un cristal de las gafas y sin darme cuenta de que no tenía el cristal. Estaba pensando yo en mi oculista, estaba pensando en qué habría pasado con mis gafas, en cómo las habría ajustado, en por qué no veía bien las cosas y resulta que no tenía cristal. Bueno, porque seguramente en medio del atardecer o de la noche bueno, pues no, ni me di cuenta, ¿no? Esto es un poco para reírse. ¿Cómo puede uno no darse cuenta de que le falta un cristal? Bueno, aparte de la risa, que cuando lo he contado la gente se está riendo mucho, yo también me río. Tal vez es que siempre llevo muy limpitas las gafas, no, que no es verdad, pero bueno, me da pie para pensar como tantas veces uno no ve bien la realidad y uno la enfoca o la desenfoca. En mi caso, yo sabía que no estaba viendo bien, pero muchas veces cuando vemos la realidad o miramos las cosas, las miramos tal como nosotros las percibimos y nosotros siempre pensamos que nuestro punto de vista o que lo que nosotros vemos es tal cual. Y sin embargo es un punto de vista, es un enfoque, es una forma de aproximarnos a la realidad. Me gusta mucho eso que decía von Balthasar, que hay personas que no necesitan escuchar el consejo de los demás o mirar como los demás miran, ¿no? Habla de la receptividad y de cómo recibir la realidad y dejar que esa realidad se haga presente y se haga verdad, no solo con mi manera de ver y de juzgarla. Y esto era lo que decía Edith Stein, ¿no? Que siempre vamos con prejuicios. Es imposible no ir con prejuicios, pero es muy interesante y muy sabio poner también en cuestión, no negar, pero sí poner en cuestión nuestros prejuicios. Y como ahora en la política, en el deporte, en todo lo enfocamos así y a veces con una especie de prepotencia o de afán de que nosotros poseemos la verdad. En cualquier tema, en cualquier ámbito de la sociedad, en cualquier análisis de las situaciones, ahora mismo en el análisis de la situación de la guerra en Medio Oriente, en Tierra Santa,
cómo se puede justificar pues un holocausto, cómo se puede justificar en contra de grupos terroristas el eliminar a tantísima gente. Se firma un alto el fuego después de más de 40.000 o 50.000 muertos que se justifican por la defensa de un país que sufrió un holocausto y que explota ese holocausto provocando un holocausto. ¿Cuál sería la solución? Pues por supuesto que cualquier terrorismo merece ser atajado y atacado, pero ¿cómo proteger a la población? ¿Cómo proteger a aquellos que son inocentes si es que está justificado en algún momento eliminar simplemente al otro? Claro, no me meto en esos berenjenales, pero quiero hablar de cómo enfocamos cada cosa desde nuestro punto de vista y cómo justificamos lo injustificable. Y como en tantos momentos de la historia, por miedo, hemos dejado de decir cosas que eran como muy claras, como en medio de situaciones, conflictos o de gente que muere en los mares del sur, o de niños o inocentes que mueren. Sin embargo, pasamos un poco la página porque está provocado por aquellos que no son conscientes y pensamos que al final esas víctimas quedan así, quedan en una especie de juicio en el que todos nos lavamos las manos y miramos las cosas así, de esa forma que las miramos un poco, pues dejando pasar. Bueno, me pregunto desde también mi responsabilidad y también desde mi falta de compromiso y a veces también mirar para otro lado, cómo gestionar la rabia que nos produce que haya tantas situaciones o tantas guerras que al final son tan injustas y no gritamos y no lloramos y no nos duelen y no nos rasgan por dentro, y al final entre ideologías de derechas, de izquierdas, de arriba, de abajo, de gente cómoda o de gente del tipo que sea, también nuestra vida se queda como al margen y no lloramos suficiente. Bueno, no quería meterme tanto en esto, pero me lleva también a cómo vivimos a Dios, cómo vivimos la oración, cómo vivimos la espiritualidad. Yo que soy carmelita, como una espiritualidad, una contemplación, un meterse en el corazón de Dios que no nos hace por dentro despertar y darnos cuenta de la realidad, que este es uno de los temas que me parece más graves de nosotros, los hombres y mujeres creyentes, a veces dormidos y a veces como las ideologías nos anestesian y no nos hacen ver la realidad. Me gustó mucho algo que escuché del Papa Francisco cuando le hicieron unas entrevistas y unos medios de izquierdas en una entrevista le preguntaban por el capitalismo y él arremetió contra el capitalismo, contra las derechas dictadoras, etc. Y cuando iba a terminar la entrevista, creo que el periodista estaba como satisfecho de lo que había escuchado, de lo que le quería preguntar, y él dijo: pero quiero ahora decirte lo que pienso de las izquierdas que utilizan al pueblo para su ideología y no se preocupan del pueblo, no se preocupan verdaderamente de la dignidad y se preocupan de sí mismos y acaban siendo exactamente lo mismo. Y esta preocupación por nuestra mirada, que dependiendo de dónde venimos y de quiénes somos, justificamos o no vemos la realidad. Bueno, se me está quedando muy filosófico este pensamiento, pero iba sobre todo a partir de mi forma de ver la realidad aquella tarde en la que me sentía inquieto porque no estaba viendo bien, como a veces yo en la vida tantas veces he enfocado las cosas y las he visto de una forma y como a veces he sufrido tanto pensando qué es la verdad, quién tiene la razón. Y me acuerdo en épocas de mi vida en las que he invocado tantísimo al Espíritu Santo, me sigue pasando hoy. Hoy me sigue pasando que invoco muchísimo al Espíritu Santo en tantas situaciones de conflicto, de distorsión de la realidad, de enfoques diferentes, donde hay personas que se enfrentan defendiendo su propia verdad con tanta pasión.
Y a mí me nace mucho pedirle al Espíritu Santo humildad y una manera de ver las cosas que se me ilumine desde fuera, como pidiéndole al Señor que... Así que os invito a esto, a pedir al Espíritu Santo, que en esta cuesta de enero, en este año que viene empezando y que se nos está regalando, nosotros invoquemos al Espíritu Santo con pasión, con fuerza. Ilumínanos, danos la humildad, danos también la sinceridad, danos la capacidad de escuchar bien, danos la capacidad de no precipitar nuestros juicios y de no juzgar al otro rápidamente. Danos esta sencillez y estos pies descalzos que nos acerquen a la realidad de cada ser humano como algo sagrado que no conocemos a veces ni siquiera estando tan próximos con mucho tiempo de cercanía. Espíritu Santo, danos luz, danos humildad, danos la capacidad de ver más adentro lo que no se ve, lo que no se percibe a simple vista. Haznos ver el corazón de las cosas. Haznos ver con nuestros cristales distorsionados aquello que sabemos que no enfocamos bien. Danos tu luz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, descienda sobre vosotros, sobre aquellos que llevas en el corazón y permanezca siempre.